Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Magaña. Soy del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán y el día de hoy les voy a hablar acerca de los tipos de textos. Primero, ¿qué es un texto? Un texto es la manera de comunicación máxima, o bueno, es donde podemos expresar todo lo que queremos y es de manera escrita. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de texto. Y bueno, ¿cuáles son estos diferentes tipos de textos que podemos encontrar? Los literarios y los no literarios. Entonces, con todo esto, ¿en qué radica, en dónde se encuentra o en dónde podemos ver las diferencias entre estos tipos de texto? Bien, el texto literario busca de alguna manera transmitir un mensaje o contar una historia. Con esto ya sabemos que tiende a usar un lenguaje más estético o a embellecer las palabras, usando muchas cosas de manera metafórica o no todo tan literal. Estos tipos de textos son los narrativos, líricos y los dramáticos. Ok, ya empecemos por los narrativos y los que son los más sencillos. Estos son las fábulas, los cuentos, las leyendas y los mitos. Como bien sabemos, son historias en las que se usa un lenguaje muy metafórico o muy estilizado. Como por ejemplo el patito feo o Caperucita Roja también podría ser. Ok, entonces los siguientes serían los líricos. ¿Qué son los líricos? Los líricos son textos que de alguna manera riman, por ejemplo, los poemas, las canciones o las odas. Por ejemplo, All Too Well 10 Minutes Version by Taylor Swift o algún poema de Julio Cortázar. Y por último tenemos a los dramáticos. Acá podemos encontrar a las obras de teatro, por ejemplo. Aquí tenemos Wicked y también otros ejemplos. Recientemente todos los sextos semestres fuimos a visitar un teatro y vimos una obra de teatro. Ese podría ser un claro ejemplo de un texto literario dramático. Entonces, ¿qué es un texto no literario? Cuando nos referimos a los textos no literarios, nos referimos a aquellos textos que buscan de alguna manera transmitir información o hechos. Estos tienen una función referencial e informativa. Entonces, como su función es referencial e informativa, no hace el uso de recursos retóricos, ya que no los necesita como lo hacen los textos literarios. Aquí podemos encontrar a los instructivos, a los normativos y a los informativos. Primero, los informativos son las noticias, como el periódico, también la biografía de algún autor. En los instructivos podría ser alguna receta o podría ser también algún tipo de instructivo para algún juguete o un juego nuevo. Y por último tenemos a los normativos, que prácticamente serían como las reglas del salón o la constitución o por ejemplo la ley federal del trabajo. Y eso sería todo por mi parte.